Esto fue lo que confesaron los sobrinos de Nicolás Maduro. Los testimonios de Frankie Flores y Efraín Campos Flores ante la DEA fueron parte de un acuerdo con Estados Unidos. El fiscal había pedido 30 años de prisión, pero la pena fue rebajada a 18 años. La pregunta es, ¿qué hicieron para que le rebajaran la condena? Tuvieron que negociar. Si veíamos sentencias menores a 20 años, se podría decir que había un acuerdo de cooperación, que hubo una reducción de sentencias producto de eso. Terminaron confesando situaciones que vinculan al régimen de Maduro. Pero el ladrón más grande en este momento es Diosdado Cabello. Pero, ¿qué fue lo que confesaron? La sentencia contra Efraín Antonio Campos Flores y Frankie Francisco Flores fue anunciada en una audiencia judicial en un tribunal federal de Nueva York. Recordemos que Campos Flores, de 32 años, fue criado por Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, y es como un hijo para ella. La DEA sabe que ellos tenían muy buena información. Tenemos los dos sobrinos de la primera dama, encausados por las leyes de Norteamérica por tratar de importar a los Estados Unidos. Al enfrentar 30 años de condena, decidieron dar algunos secretos. Esto fue lo que confesaron. Parte del dinero estaba comprometida para la campaña de Cilia Flores. En las confesiones involucraron a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. Confirmaron la existencia de una ruta segura de tráfico y dieron los detalles. Se sabe que el régimen de Maduro está involucrada, ya que la mercancía pasaba por el aeropuerto frente a las autoridades. También informaron que Nicolás Maduro ha ganado más de 10.000 millones de dólares gracias a la venta del petróleo. El gobierno de Maduro vende petróleo a China o a Rusia por debajo del valor del mercado, a cambio de dinero en efectivo. Estas investigaciones y confesiones podrían desencadenar una serie de investigaciones a Nicolás Maduro. La DEA de Estados Unidos acusó al dictador Noriega por lavado y fue sentenciado a 40 años de prisión, pero él no se entregó. Estados Unidos tuvo que ir a buscarlo a Panamá. Noriega pensó que eso nunca iba a suceder. ¿Pasará lo mismo con Nicolás Maduro? ¿Usted qué cree? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.